Soy la doctora Edith Martínez Martínez y vamos a estudiar el potencial de membrana y potenciales de acción. Existen potenciales eléctricos a través de la membrana plasmática de todas las células del cuerpo humano. Todas van a tener potenciales eléctricos. Sin embargo, las células más excitables del cuerpo humano son dos: las células nerviosas y las células musculares. La pregunta que nos haremos sería: ¿por qué son células excitables? La respuesta es porque pueden generar por sí sola impulsos eléctricos en sus membranas. Significa que ellos tienen un mecanismo de excitación para generar el impulso y propagar un potencial de acción a través de su membrana plasmática. Si es la membrana plasmática de una célula muscular, es el sarcolema. Ese sarcolema lo vamos a clasificar en dos tipos de células: células lisas y células estriadas. Las células estriadas a su vez las vamos a clasificar en células estriadas cardíacas y células estriadas musculoesqueléticas. Y como ya estudiamos las células nerviosas, pues estas van a generar su potencial de acción a través del cono de inicio y posteriormente se propaga en el nodo de Ranvier si presentan fibras de tipo mielínica, y si son amielínicas lo van a hacer a través de la propagación continua del axolema. Con respecto a la física básica de los potenciales de membrana, tenemos la siguiente cuestión: ¿cómo se produce un potencial de membrana? Por la diferencia de concentración de iones a través de la membrana de permeabilidad selectiva. Esta membrana de permeabilidad selectiva, lógico, debe de tener un canal iónico regulado por voltaje que permita el ingreso o el egreso del ion. ¿Cuáles son los dos iones que tienen principal importancia en el potencial de membrana? Uno de ellos es el potencial de difusión del potasio y el otro es el potencial de difusión del sodio. Como sabemos, el potasio va a difundir hacia el espacio extracelular. En otra palabra, va a salir de la célula hacia afuera. Acuérdate que aquí lo ayuda el gradiente de concentración. En el espacio intracelular, el potasio tiene 135 miliequivalente y en el espacio extracelular 3.5 a 5 miliequivalentes sobre litro. En otra palabra, va de mayor concentración a menor concentración. Como la carga del potasio es positiva, su pérdida cuando sale a través de la célula crea un potencial negativo en el espacio intracelular. ¿Qué significa esto? Como sabemos, en el espacio intracelular, como es negativo, se vuelve positivo, y la salida del potasio ayuda a que esa positividad no sea más positiva. En otra palabra, el potasio es el principal ion que equilibra la carga positiva del interior de la célula con respecto a la carga negativa que hay en el exterior de la célula durante una despolarización. El potencial de acción en milisegundos es bloqueado por la difusión neta del potasio. Ahora vamos a ver el sodio. El sodio entra a la célula debido a una elevada concentración de sodio en el espacio extracelular. Acordémonos que en el espacio extracelular tiene 135 miliequivalentes sobre litro y en el espacio intracelular de 8 a 10 miliequivalentes sobre litro. La difusión neta del sodio hacia la célula crea un potencial de acción positivo, a pesar de que el sodio en el espacio intracelular es de 10 miliequivalentes sobre litro. Y el potencial de acción en milisegundos bloquea la difusión neta del sodio cuando el sodio ha alcanzado la positividad del potencial de acción a más 35 milisegundos. ¿Tienes alguna idea quién es este caballero? Este caballero se llama Walther Nernst. Es un físico, químico y alemán, premio Nobel de Química en 1920 por su teoría sobre el cálculo de la afinidad química como parte de la tercera ley de la termodinámica, un gran referente para Albert Einstein. Él describe una ecuación que es la ecuación de Nernst. Esta ecuación es la relación entre el potencial de difusión y la diferencia de concentración iónica. En otras palabras, él describe cómo los iones tienen la capacidad de desplazarse del espacio extracelular al espacio intracelular y viceversa a través de un potencial de difusión, tomando en cuenta las concentraciones iónicas que existen en ambos espacios. Nuestra pregunta es: ¿qué es el potencial de Nernst? El potencial de Nernst es el potencial de membrana que impide la difusión neta
de un ion en cualquier dirección a través de la membrana plasmática. El potencial de Nernst, a través de la ecuación, podemos identificar cuál es el potencial del voltaje de la membrana plasmática que va a evitar que el ion pueda ingresar o egresar en la célula. Gracias a los potenciales de Nernst podemos saber que es un potencial de reposo de menos 90 milivoltios, menos 70 milivoltios, un potencial de umbral de menos 65 a menos 55 miliequivalentes sobre voltio, un potencial de despolarización de más 35 milivoltios. Gracias a la ecuación de Nernst podemos identificar todos esos potenciales que estudiamos en clase. La ecuación de Nernst es la siguiente. A través de estas iniciales, fuerza electromagnética, movimiento en voltaje, es igual más o menos al logaritmo 61. Si mi ion es positivo, utilizaré el signo negativo. Si el ion es negativo, utilizaré el signo positivo y tendré en cuenta la concentración del ion en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. Estas dos concentraciones divididas entre sí mismo, en este caso calculado a través del logaritmo 61. Después de este video te voy a mandar una serie de ejercicios donde tienes que calcular la ecuación de Nernst. Entonces, como ya platiqué, el signo de potencial será positivo si el ion es considerado que es negativo, y el signo de potencial será negativo si el ion considerado es positivo. Otra ecuación importante que nos permite identificar las concentraciones iónicas es la ecuación de Goldman-Hawking-Katz. ¿Para qué se utiliza la ecuación de Goldman-Hawking-Katz? Para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones distintos. Acuérdate que la palabra difusión es la capacidad de los iones en transportarse a través de la membrana por canales iónicos específicos. Esta ecuación toma en cuenta tres factores que dependen del potencial de difusión desarrollado. La polaridad de la carga eléctrica de cada ion, si es un catión o es un anión, la permeabilidad de la membrana de cada ion y las concentraciones de iones respecto al espacio intracelular y extracelular. Entonces la ecuación de Goldman-Hawking-Katz toma en cuenta la polaridad, la permeabilidad y su concentración. Ahora vamos a estudiar la ecuación de Goldman-Hawking-Katz. Como podemos observar, esta es la ecuación. Esta ecuación está conformada, lógico, igual por una fuerza electromagnética por movimientos iónicos. Hay un logaritmo de menos 61. Aquí vamos a tomar en cuenta, nos están pidiendo la concentración del sodio con respecto a la permeabilidad o difusión del mismo. La concentración del sodio, acuérdate que en el espacio intracelular es de 8 a 10 miliequivalentes sobre litro. Del potasio en el espacio intracelular es de 140 a 150 miliequivalentes sobre litro, pero el cloruro en el espacio extracelular es de 90 a 100 miliequivalentes sobre litro. Significa que en esta ecuación tienes que colocar los valores intracelulares del sodio, intracelulares del potasio, pero extracelular del cloruro. Es una manera de equilibrar los iones del sodio y del potasio. Se encuentran en equilibrio. El cloruro a través del espacio extracelular regula la concentración intracelular de estos dos primeros. Con respecto a los parámetros que van en la parte inferior de la ecuación, por debajo, lógico, de la división, vamos a colocar los parámetros del sodio con respecto al espacio extracelular, que corresponde 135 a 145, del potasio 3.5 a 4.5, estos son parámetros extracelulares. El cloruro vamos a colocar el parámetro intracelular, significa que se invierte. Y aquí podemos observar que el cloruro, su concentración es de 4 miliequivalentes sobre litro. Con respecto a la permeabilidad o a la difusión del sodio es de 0.05. La difusión o permeabilidad del potasio es 1 y del cloruro es 0.45. Estos valores lo vamos a repetir en la parte inferior. Posteriormente a este video, cuando ya lo estudies, se te va a enviar varios ejercicios donde vas a utilizar la ecuación de Goldman-Hawking-Katz para poder calcular la difusión neta de los iones. El sodio, el potasio son iones más importantes que intervienen en el desarrollo de potenciales de acción. Por eso Goldman-Hawking-Katz lo utilizaron para calcular
concentración iónica, difusión iónica y polaridad de la membrana. El grado de importancia de cada ion en la determinación del voltaje es proporcional a la permeabilidad. Significa que depende de la permeabilidad que tenga cada ion, va a ser el voltaje que se va a otorgar de acuerdo a su concentración. Un gradiente de concentración de un ion positivo desde fuera a dentro de la membrana plasmática produce una carga eléctrica negativa en el espacio intracelular. Ahora vamos a estudiar el potencial de membrana de reposo de los nervios. Acuérdate que en clase vimos el potencial. ¿Cuáles son los factores que establecen el potencial de membrana de reposo? Acordémonos, número 1 son los potenciales de difusión, la permeabilidad de la membrana, la naturaleza electrógena de la bomba de sodio y potasio. Con respecto a los potenciales de difusión, sabemos muy bien que el potasio, a través de la ecuación de Narsnes, un cociente elevado de potasio entre el espacio intracelular y el espacio extracelular es de 35/1. Producirá un potencial de Narsnes de aproximadamente menos 94 milivoltios. Potencial de difusión del sodio. Según la ecuación de Narsnes, un cociente elevado de sodio entre el espacio intracelular y el espacio extracelular es de 0/1. Producirá un potencial de Narsnes de menos 61. Ahora vamos a estudiar la permeabilidad de la membrana de los nervios. La permeabilidad de la membrana de las fibras nerviosas al potasio es 100 veces mayor que el sodio. Que el sodio, lógico, entra demasiado a las células durante un potencial de acción. Sin embargo, la célula no es afín demasiado al sodio, sino es afín a la permeabilidad del potasio. Por lo tanto, es 100 veces mayor la permeabilidad del potasio que el sodio. La contribución de la difusión del potasio al potencial de membrana es mucho mayor. El valor de esta permeabilidad, de acuerdo a la ecuación de Goldman-Hawking-Cox, produce un potencial de membrana interna de menos 89 milivolts. Traducido en español, gracias al potasio se despolariza el potencial de acción nervioso y permite lograr un potencial de reposo siempre y cuando no exista un estímulo que genere un nuevo potencial de acción. Esa es la traducción en español con respecto a la permeabilidad de la membrana, la fibra nerviosa al potasio, muy cercano al potencial del potasio de menos 94 milivolts. Los canales de potasio se cierran hasta que se logre la permeabilidad del potencial en reposo. La naturaleza electrógena de la bomba del sodio y potasio es la siguiente. El bombeo de 3 iones de sodio al espacio extracelular y 2 iones de potasio al espacio intracelular permite que exista una pérdida continua de la carga positiva en el espacio intracelular. Es una bomba electrógena porque produce un déficit neto del potasio al espacio intracelular. Aquí podemos observar el potasio, que el potasio dentro de la célula es de 140 a 150 mil equivalentes sobre litros. Es una concentración mayor del potasio. Sin embargo, gracias a que la bomba saca el sodio y mete el potasio, esto me permite que al final el interior de la célula, a pesar que el potasio abunda ahí, sea de carga negativa. Esto lo origina la bomba por su naturaleza electrógena, como también las cargas negativas que tiene el ADN, el fosfato y algunos aminoácidos. Por lo tanto, esta bomba permite un cambio de menos 4 milivoltios en el espacio intracelular. Ahora vamos a platicar el potencial de acción nervioso. Como sabemos, las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción conformados por 3 fases. La primera fase es la fase de reposo. Aquí la vemos. ¿Qué es la fase de reposo? Es el potencial de membrana antes que se produzca el potencial de acción. La conductancia del potasio es entre 50 y 100 veces mayor que la conductancia del sodio, que gracias al potasio se lleva a cabo la fase de reposo. El potencial de reposo, aquí todavía tenemos una conductancia
de entrada con respecto al potasio. Y lógico, ahí también se encuentra la activación de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y lógico, esta fase de reposo se origina por la pérdida del potasio al espacio extracelular a través de los canales de salidas del potasio. Ahora tenemos la siguiente fase, que es la fase de despolarización. La membrana se vuelve permeable al sodio y permite la entrada de enormes cantidades de sodio al potencial de acción con dirección hacia la positividad. Acordémonos que en menos 55 se empiezan a activar los canales rápidos de sodio. La entrada de sodio al espacio intracelular de las neuronas dispara el potencial de negativo hacia positivo, pero la membrana no es tan afín al sodio. Si fuera muy afín al sodio, esta positividad fuera mayor. Cuando estamos a la altura de 0, acordémonos que se empiezan a activar los canales de potasio. Entonces tú estás metiendo sodio, pero a este nivel estás sacando ya potasio. Si te das cuenta, el canal de potasio se abrió de 0, miren, y se cerró cuando estaba a menos 94. Significa que todo esto es potasio y solamente esto fue sodio. A pesar que el sodio continúa activo aquí, el potasio ya está activado. Por eso te dice, la membrana es afín a los iones de potasio que a los iones de sodio. Significa que el potasio regula tanto la despolarización para que no sea más de más 30 o más 35, más 40 o más 45 y que llegue al potencial de reposo al final de la repolarización. Los canales de sodio se activan instantáneamente y la conductancia de sodio se multiplica por 5000. En fracciones de milisegundos se cierran los canales de sodio. Se activa por voltaje los canales de potasio con apertura más lenta. Imagínate, desde el 0 estás activando los canales de potasio y de manera lenta significa que van a continuar abiertos a pesar que los canales de sodio se hayan cerrado. Ahora vamos a estudiar la fase de repolarización. Se cierran los canales de sodio, acuérdate que de más 30 a más 35, más 40 o más 45 se van cerrando los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Sin embargo, tú empezaste a abrir canales de potasio desde menos 0. Entonces quiere decir que aquí van canales de potasio y permiten la salida del potasio al espacio extracelular, potasio fuera de la célula, potasio fuera de la célula. Ahí en este pico ya cerraste los canales de sodio, pero seguía saliendo potasio, 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 y esto permitió que la positividad y la negatividad del espacio extracelular se equilibraran. Al final del potencial de acción, al estado negativo, hace que los canales de potasio se cierren y recupera su estado original solo tras un cierto retraso. Por lo general, la mayoría de los canales se van encerrando a menos 10. Sin embargo, algunos van a quedar abiertos y esos son los que van a permitir que la bomba se vaya activando. Y cuando se activa, pues va a permitir el intercambio que ya sabemos y regular el equilibrio entre negatividad intracelular y positividad extracelular para permitir alcanzar el potencial de reposo. Con respecto al potencial de acción nervioso, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor necesario para la despolarización y la repolarización de la membrana nerviosa durante el potencial de acción? El factor necesario, número 1, el canal del sodio controlado por el voltaje. Acuérdate que lo activaste en menos 55 y lo inactivaste a más 30. Yo a veces te menciono más 30, más 35, más 40, más 45 porque depende del diámetro de los nervios. ¿Cuál es el factor necesario que incrementa la rapidez de la repolarización de la membrana nerviosa durante el potencial de acción? Lógico, el canal de potasio controlado por el voltaje. El canal de potasio reguló la despolarización y regula la repolarización y también regula la fase de reposo. Como ya estudiamos, existe la homeostasis. Sin embargo, en el potencial de acción nervioso hay una retroalimentación positiva que abre los canales de sodio.
Significa que aquí vas a tener retroalimentación positiva y no negativa. Acuérdate que positivo no es malo, sino que consiste en una sobreestimulación de un proceso fisiológico, como la retroalimentación positiva de un trabajo de parto. Entre más contracciones uterina, desciende el producto y tenemos, lógico, el parto. La retroalimentación positiva de canales de sodio se refiere que si un estímulo induce un potencial de acción de membrana, hace que éste se eleve de -90 hasta 0. El ascenso del voltaje hará que muchos canales de sodio controlados por el voltaje se abran y esto permite el ingreso de 50 a 5000 concentraciones de sodio en la despolarización. Se eleva hasta más 30 milivolts y se abren nuevos canales de sodio controlados todos por voltaje. Con respecto a esto, lógico te está diciendo que hasta más 30 llegó la apertura de los canales de sodio. Significa que de -90, vamos a poner aquí -90, hasta 0 fue la primera apertura de canales de sodio y posteriormente de 0 a más 30 abres nuevos canales. Ya cuando llegas a más 30 o los valores antes mencionados, se cierran esos canales. Pero te vuelvo a decir que el potasio pues le ganó al sodio porque desde 0 el potasio se abrió a -10, aquí abriste algunos canales y de -10 a -90 otros canales de potasio. Ahora vamos a estudiar el potencial de umbral. Si no se alcanza el potencial de umbral, no se produce el potencial de acción. El potencial de umbral es de -55. El número de sodio que entra en la fibra es mayor que el potasio que sale de la fibra y esto va a originar el incremento brusco del potencial de membrana. Vamos a ver, traducido en español. Cuando iniciaste el potencial de acción, la fibra estaba en reposo en -90. Vino un estímulo y originó que el potencial de membrana pasara de -90 a -50. A partir de -50 empezaste a ingresar el sodio al espacio intracelular y los canales de potasio se activaron cuando iba el potencial subiendo a nivel de 0. Activaste los canales de potasio en 0, pero ese fue en el primer potencial de acción. Cuando el potencial de acción venía bajando y se estaba aproximando a -55, vino un estímulo mayor que el primero. Quiere decir que el estímulo no se activó en -55, sino se activó en -50. Por tal motivo, esto desplaza todas las activaciones. Significa que ahora el canal de sodio rápido se activa en -50, pero el potasio ya no se va a activar en 0, sino se va a activar en +10, un ejemplo. Entonces, en +10 empiezas a activar la salida del potasio. Vuelve a bajar de nuevo este potencial, vamos a verlo aquí, pero viene otro estímulo mayor que el primero. Quiere decir que ahora se originó a -45. Por tal motivo, en -45 tú activaste los nuevos canales de sodio y ahora el potasio ya no se activa en +10, sino en +15. Eso lo que significa, si no se alcanza el potencial de umbral, no se produce el potencial de acción. El número de sodio que entra en la fibra es mayor. ¿Por qué? Porque lo estás activando antes de su propia activación que el de potasio que sale de la fibra. ¿Por qué? Porque ya no va a salir el potasio en 0, sino va a salir en +5, +10, +15. Y esto va a generar que, ahora sí, aumente más la concentración del sodio. Y por lógica, si aumenta más la concentración de sodio, hace menos negativa el interior de la célula y esto origina que el potencial se active con menos negatividad. Eso es lo que está pasando en un potencial de umbral. Una vez ya explicado este potencial de umbral, sabemos que el reposo es de -90 milivolts y el potencial de umbral empieza a -65 milivolts. Sin embargo, hay libros que te dicen que empieza en -55. El -65 es el umbral para las estimulaciones futuras de potenciales de acción.
Sin embargo, ya vimos que este se va acortando, se va haciendo menos negativo para permitir la propagación de más impulsos nerviosos. Mientras la membrana siga polarizada debido al potencial de acción precedente, no se podrá producir un nuevo potencial de acción. ¿Qué significa esto? Después de iniciarse el potencial de acción, los canales de sodio se inactivan. Cualquier señal excitatoria no abrirá la puerta de inactivación de los canales de sodio. Solo se abren si el potencial de acción retorna al potencial de reposo igual o casi igual al nuevo potencial de acción. Significa que el potencial de reposo se hace menos negativo, de menos 90 a menos 65, para que dispare los futuros potenciales de acción. Ahora vamos a estudiar el periodo refractario. El periodo refractario se divide en dos: periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es imposible provocar un potencial de acción ni con estímulos fuertes. En las fibras grandes mielinizadas tiene un periodo de 1 sobre 2500 segundos. Significa que solamente en el periodo refractario absoluto se puede generar 2500 impulsos en un segundo. Posteriormente a esta cantidad, la célula entra en reposo. Periodo refractario relativo. Es el periodo refractario absoluto va seguido de uno relativo. Es posible excitar a la fibra con un estímulo más fuerte que lo normal para iniciar un nuevo potencial de acción. Vamos a poner un ejemplo: el juego de boliche. Cuando una persona está jugando y tira la bola de boliche, primero se está generando un potencial de acción, pero si esa misma persona tira por quinta ocasión la bola de boliche ya no va a tener la misma fuerza ni la misma intensidad para poder golpear. Por tal motivo, quiere decir que ya se acabó los 2500 impulsos en un segundo originado por el plexo braquial. Esta persona se va a descansar, que va al periodo refractario relativo, que va seguido del absoluto, y esto permite que las fibras nerviosas puedan llegar a su fase de potencial de reposo y permitir que tanto la bomba de sodio y potasio vuelva otra vez a tener su ATP y que los canales de sodio y de potasio vuelvan a alcanzar el umbral necesario para ser activados. Ahora vamos a estudiar la propagación del potencial de acción. ¿Qué es la propagación del potencial de acción? Cuando el potencial de acción provoca en un punto de la membrana, suele excitar a las porciones adyacentes. Traducido en español, si aquí se genera un potencial de acción, este permite la propagación del potencial de acción hacia adelante y hacia atrás. Quiere decir que el potencial de acción puede ser bidireccional. Sin embargo, acuérdate que existe varios puntos de sinapsis: axón axónica, axón dendrítica, axón somática, y dependiendo de dónde es la propagación, si es axón somática, va del axón al soma y del soma a la despolarización de los axones de ese soma. El proceso de despolarización viaja a través de la totalidad de toda la fibra. Significa que aunque se despolariza la dendrita, al final la dendrita va a despolarizar el soma de la neurona y el soma de la neurona el axón y el axón la terminal axónica. La transmisión del proceso de despolarización en la fibra muscular y nerviosa es conocida como impulso muscular o impulso nervioso. Con respecto a la dirección de propagación, una membrana excitable no tiene una sola dirección de propagación. Lo que le mencionaba, si aquí viene el potencial, propaga hacia adelante y propaga hacia atrás. No confundir la propagación del potencial de acción con el transporte axónico. El transporte axónico es el que llevan los axones, que se encuentran en el interior del axón. Esta es la propagación que está dando el nodo de Ranvier de manera saltatoria o continua si es una fibra amielínica. El potencial de acción viaja en las dos direcciones, siempre alejándose del estímulo donde se originó el potencial de acción.
Aquí vamos a aplicar un principio que se llama principio del todo o nada. Una vez producido el potencial de acción en un punto de la membrana, si las condiciones son las adecuadas, el proceso de despolarización viajará por la totalidad de la membrana plasmática, pero si las condiciones no son las adecuadas, el proceso de despolarización no viajará en la totalidad de la membrana. Ahora vamos a estudiar la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio y potasio reduce de forma infinitesimal la diferencia de concentraciones entre el sodio y el potasio. Las fibras nerviosas pueden transmitir entre 100.000 y 50 millones de impulsos antes de concluir la función de la bomba. Significa que a pesar de que esté activada la bomba, todavía se está generando el potencial de acción. Lo que te platicaba, aunque la bomba está activada, todavía hay canales de potasios activos que están sacando el potasio. En lo que la bomba está sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios, todavía el potasio está saliendo. Y esto permite que todavía se originen potenciales de acciones. Con respecto a las fibras nerviosas, vamos a ver que estas se van a clasificar. Tenemos las fibras nerviosas de gran tamaño, son aquellas que están mielinizadas. Tiene una velocidad de conducción de 100 metros sobre segundo. La velocidad de conducción aumenta de manera proporcional según el diámetro de mielina. Ahora tenemos las fibras nerviosas de pequeño tamaño. Estas son amielinizadas. La velocidad de conducción es de 0.25 metros sobre segundo. Mira, 100 metros sobre segundo, 0.25 metros sobre segundo. La velocidad de conducción aumenta de manera proporcional a la raíz cuadrada del diámetro de la fibra mielínica. ¿Qué significa? Entre mayor diámetro, la fibra mielínica, mayor conducción. Las fibras nerviosas mielinizadas tienen una conducción de tipo saltatoria, del cono de inicio al nodo de Rambier y así sucesivamente al siguiente nodo. Vamos a tener flujo de iones solamente en el nodo de Rambier. Quiere decir que en el nodo de Rambier estás sacando potasio y metiendo sodio, pero no vamos a tener esos movimientos iónicos en la vaina de mielina porque es una vaina aislante. El impulso nervioso salta de nodo a nodo y se llama conducción saltatoria. Ahora vamos a estudiar por qué es importante la conducción saltatoria. Porque hay mayor velocidad. El proceso saltatorio aumenta de 5 y 50 veces la velocidad de transmisión nerviosa en la fibra mielinizada. Hay conservación de energía. Se conserva energía en el axón porque solamente vas a despolarizar el nodo de Rambier. Y por lo tanto hay pérdida de iones 100 veces menor que la que hubiera si se despolarizara todo el neurolema y el axolema. Se requiere menos actividad de la bomba de sodio y potasio porque solamente se va a activar la bomba del nodo de Rambier y por lo tanto esto permite que no se gaste demasiada cantidad de ATP generada por las mitocondrias de las células, en este caso de las neuronas y de las fibras musculares. Colega, hemos terminado el capítulo de potenciales de membrana y potenciales de acción. En clase estudiamos el potencial de acción del nodo sinusal y el potencial de acción de un cardiomiocito de contracción.